Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Pues me presento, María, ya me conocen. Hoy les quiero compartir la noticia que yo elegí. La saqué de la revista El Nuevo Siglo, es del 1 de mayo del 2025 y lleva como título La población mundial cada vez más envejecida y más longeva. Voy a hacer una diferencia breve entre vieja y longeva, son sinónimos, pero en esta noticia pues vieja quiere decir de edad, ya persona de edad, sí. Longeva quiere decir más que todo con la expectativa de vida, ¿sí? Dos personas viejas, si una se cuida en su salud, en su comer, en el deporte, pues claramente a comparación de una que tenga muy malos hábitos, pues va a vivir más la que se cuida su cuerpo, come saludable y hace deporte. Lo voy a contextualizar así rápidamente. La noticia pues se contextualiza en el siglo XX, donde fue el marco, donde marcó el comienzo de un auge de la tercera edad. Quiere decir que los expertos hablan de que ahí hubo un aumento de la población de la tercera edad a nivel mundial, en la población en general. Aquí les voy a explicar brevemente esta estadística. Es la cantidad de gente mayor de 65 años mundial en un año respectivo, ¿sí? Entonces abajo, en la parte de abajo tenemos el porcentaje y en esta parte de acá tenemos el siglo o el tiempo determinado. Se dice que para antes del siglo XIX, antes del siglo XX, perdón, había un 2 y 3% de personas mayores de edad, y para 1990 alcanzó el 4%, que eso quiere decir que el 4% de la población mundial quiere decir que en 1900 habían aproximadamente 66 millones de personas adultas, ¿sí? Y a mediados del siglo XX representa un 7%, que eso quiere decir que había 127 millones de personas adultas a nivel mundial. Y a principios del siglo XXI, este siglo donde nosotros vivimos, aproximadamente representa un 7%, que eso en personas es 422 millones de personas adultas en el mundo. Y actualmente estamos en un 10%, ¿sí? Es bastante alto, y aproximadamente actualmente hay 857 millones de personas mayores adultas de 65 años o más, ¿sí? Espero que pues me entiendan esa breve explicación, y la voy a relacionar con esta otra gráfica, que es sobre la esperanza de vida, lo que les mencioné ahorita. Yo representé de color azul oscuro las personas que tienen 65 años y las personas de 80 años. Ahí donde dice años, pues hay 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿sí? Y en la parte de abajo está representada por los años o los siglos, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo así para que me entiendan súper rápido. Y me dicen que en 1950 una persona que tenía 65 años, aproximadamente su aumento de vida pasó de 65 años, le aumentó 11 años, lo que equivale a más o menos 76 años, ¿sí? Y una persona que en 1950 tenía 80 años, que llegaba a los 80 años, pues ahí se moría, pero en 1950 pues aumentó 5 años de expectativa de vida, lo que quiere decir que ya no vivió 80 sino 85. Así igualmente a principios del siglo XXI, si una persona pues antes vivía en el 1950 vivía 76, pues al principio del siglo vive pues aproximadamente 81 años, y así sucesivamente. Si tenía 85 años a principios del siglo XXI, pues su expectativa aumentó 2 años, que quiere decir que vivió 87 años. Entonces así va creciendo hasta llegar pues a una aproximación que a finales de este siglo, acuérdense que nosotros estamos a mediado, pero una estimación de que una persona de 65 años a finales del siglo va a vivir 22 años más, y una persona que llega a los 80 años va a vivir 11 años más. Quiere decir que se aproxima que una persona vaya a estar viviendo de 65 pase a 87 años, y
y de qué, y de 80 pase a 91 años. Aproximadamente se estima que la longevidad o la esperanza de vida llegue a esos niveles. Bueno, aquí va a hacer una diferenciación sobre el respecto de lo que hablé al comienzo. La esperanza de vida de una persona en Japón y en Nigeria son muy diferentes. ¿Por qué? Porque Japón es un país desarrollado y Nigeria es un país subdesarrollado. Lo que quiere decir que por la economía, por la educación, por la salud, por la alimentación, claramente un anciano japonés va a vivir más. Aproximadamente un anciano hoy actualmente vive aproximadamente, si llega a los 65 años, tiene 23 años más de vida. Si llega a los 80, pues aproximadamente va a vivir hasta 11 años más, que quiere decir que hasta los 91 fácilmente. Y a comparación con Nigeria, una persona de la misma edad, de 65 años, solo va a vivir 12 años más, ¿sí? Lo que quiere decir que eso va a ser como un total de 77 años. Es lo máximo que va a vivir él. Si llega hasta los 65 años, 77 años va a vivir. Y si llega a los 80, va a vivir 85 años. A comparación de el japonés, que va a vivir aproximadamente 91 años, es baja la expectativa de vida. Pasemos para otra estadística que nos da la noticia, donde nos habla no solamente de las personas de 65 años en adelante, sino que específicamente nos habla de las personas que son mayores de 80 años. Quiere decir que ya son personas muy envejecidas que realmente no se valen por sí mismas. Entonces nos dice que en 1950, ahí pueden ver la estadística, que es moradito clarito, está en 0,9%. A finales del siglo tuvo un porcentaje de 1,6% y actualmente está en 2,1%. Si esto sigue así aumentando, se aproxima que en el 2050 suba a un 4,6% y en el 2100 tengamos aproximadamente un 9,3% de la población mundial envejecidos mayores de 80 años, lo que quiere decir que es mucha la gente que para el 2100 o para el 2050 va a ser mayor de 80 años. A comparación de la población mundial en total, que son aproximadamente 8 millones de personas, a comparación de la población mayor de 65 años, que son 857 personas, pues ustedes dirán es muy poquito, pero realmente no lo es, porque sí tiene un gran margen, porque si eso sigue aumentando, cada vez va a haber más personas envejecidas, y más adelante les voy a explicar por qué también es un problema. Aquí empieza a darnos de cuenta, a hacernos saber que nosotros las mujeres vivimos más, tenemos más expectativa de vida. Nos dice que esas 850 millones de personas mayores de 65, aproximadamente el 55% son mujeres, y de esas mujeres, de esas personas, que aproximadamente son 170 millones de personas mayores de 80 años, de esas personas mayores de 80 años, las mujeres representan el 63%. Quiere decir que las mujeres viven más y envejecen menos que los hombres. Bueno, ¿por qué es una problemática? Si nosotros nos ponemos a hablar aquí, bueno, ¿qué pasa que la gente envejezca? Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que el problema es cuando la tasa de natalidad baja y la tasa de longevidad sube. ¿Por qué? Porque hay una pirámide invertida, que más adelante lo voy a detallar más. Si ustedes observan la línea roja que representa a Colombia, aproximadamente en el año 1950, cada mujer, las mujeres tenían aproximadamente 6,5 hijos por mujer, ¿sí? Por familia, ¿sí? Actualmente esa tasa ha bajado tanto que está en el 1,6% y aproximadamente va a seguir bajando a medida que pase el tiempo. Lo que quiere decir que antes la persona tenía de 6 a 5 hijos, ahorita tiene apenas un hijo. De 6 hijos que tenía en 1950, ahorita apenas nosotros estamos teniendo un hijo. Y así sucesivamente si vemos los demás ejemplos de los demás países. Bueno, aquí
puse algunas noticias donde pues claramente hay muchas expectativas respecto a esta situación. Chile es uno de los países latinoamericanos más bajos en natalidad, y pues aquí alguna noticia de esto. También pues hay alerta mundial, internacional por esta tensión, estos efectos demográficos que pues claramente afectan al sector económico, político, las políticas gubernamentales, afectan todo. Acá tenemos una noticia donde dice que acá en Colombia también hay un declive de la tasa de natalidad. Quiere decir que también hay un envejecimiento. Quiere decir que las personas que ya hemos nacido, tenemos tiempo, nosotros cada día nos envejecemos, pero si no nacen otras personas chiquitos que vayan a tomar nuestro lugar cuando nosotros envejezcamos, pues va a haber pues problemas claramente serios, que más adelante pues los voy a detallar. ¿Por qué está cayendo realmente la tasa de natalidad? Bueno, porque las mujeres ya tenemos más acceso a la educación, ya tenemos trabajo, también pues algo muy importante también en mencionar son el tema de los anticonceptivos. Claramente no estoy hablando de los temas de la inyección, de los condones, de los implantes, sino estoy hablando de un anticonceptivo que es ¿cómo les digo? Bueno, estoy hablando del aborto involuntario. Este es un anticonceptivo realmente, porque si usted queda embarazada y no se cuida, pues realmente usted puede ir a abortar a su hijo cuando usted quiera. Cuando usted quiera y por el motivo que quiera, realmente si usted quiere quedar embarazada, no se cuida un día y fue y esto y ya. Esta es una de las mayores razones por las que pues los países occidentales pues tienen más baja la tasa de natalidad, porque ellos aprobaron el aborto hace mucho tiempo y son más los niños que abortan que los que nacen. Y hoy en día las mujeres que quedan embarazadas o abortan o simplemente deciden no tener hijos. Bueno, ahora sí voy a hablar de las consecuencias económicas, sociales y políticas. Claramente, como envejecen más personas que nacen niños, claramente va a haber un problema para la financiación de los programas de jubilación o de pensiones, porque nosotros como jóvenes, nosotros pagamos unas prestaciones sociales que seguramente son las que pues nuestros padres están ahorita en este momento cobrando, ¿sí? Pero cuando nosotros envejezcamos, si no va a haber personas que nazcan y hagan vida productiva o mano de obra, pues no vamos a tener quien nos sustente más adelante. Eso por una parte. Y pues también porque estas personas ya mayores necesitan más atención médica, necesitan más asistencia médica, que personal esté a cuidado de ellas, necesitan más medicación, más atención. Aquí en nuestros países de Latinoamérica es muy normal que nuestros padres cuando envejezan se quedan con nosotros, pero en países como por ejemplo de Europa, las personas normalmente normalmente se quedan con su pareja o viven solos cuando envejecen, lo que hace que el gasto público aumente, porque pues claramente hay una prioridad para la vejez. Entonces hace que el sistema colapse. También generan tensiones y controversias políticas en las distintas generaciones, porque pues claramente nosotros los jóvenes vamos a decir que no estamos de acuerdo que todo se vaya para el gasto de la vejez y no inviertan en la educación, claramente, o en otras cosas que realmente pues nosotros queremos pues proyectar nuestra vida, claramente. Hoy los jóvenes están más liberales que nunca, y pues seguramente eso va a ser algo que también ataque eso y genere pues muchas tensiones entre estas dos generaciones. Cuando yo hablo de pirámide invertida, quiero decir que la pirámide siempre tiene que ir con la tasa más alta de natalidad, y el envejecimiento pues tiene que ir por debajo de la tasa de natalidad, pero pues actualmente pues no está pasando eso, y se estima que para el año 2100 actualmente hoy aproximadamente, esas estadísticas son del 2017, pero pues podemos decir que
hay más o menos 681 millones de niños de 5 años, los cuales se van a reducir a 401 mil millones de pesos de niños para el año 2100, lo que quiere decir que va a tener la reducción casi del 300%. Quiere decir que también, a la misma medida que disminuyen la tasa de natalidad o los niños de 5 años, también van a aumentar las personas mayores de 80 años. Dice que van a haber, hoy en día hay aproximadamente 141 millones de personas de 80 años, pero se van a aumentar casi el 1000%. Van a llegar a ser, para el año 2100, van a llegar a ser 886 millones de personas envejecidas mayores de 80 años, lo cual genera un grave problema si pues nos ponemos a pensar en nuestra vejez y en la vejez de nuestros hijos y pues tal vez de nuestros nietos. Realmente pues de esto habla la noticia, más que todo habla de cómo se están envejeciendo las personas, de cómo las personas, estas personas tal vez no pueden aportar algo a la sociedad a esa edad, entonces lo cual representa, entre comillas, un problema para los gobiernos. Pero pues realmente el problema va más a fondo, porque pues realmente si hubieran personas que nacieran, pues se podría sostener y equilibrar la balanza, pero pues la tendencia es a que no se va a disminuir el envejecimiento, ni tampoco va a incrementar la natalidad, sino al contrario va a bajar, y va a bajar más, mucho más, lo que refiere a que los países van a tener que tener medidas de migración y posiblemente no va a ser algo que quieran, sino va a ser una necesidad, porque pues como saben, la tasa de natalidad para que una sociedad se mantenga va a ser del 2,1%, pero se aproxima que en el año 2100, creo, esa tasa se va a reducir hasta la mitad y va a quedar en 1,7%, lo que quiere decir que se puede extinguir pues las personas, pero pues falta mucho para eso, pero pues seguramente hay una gran posibilidad de que pase eso. Entonces, muchachos, a tener hijos. Eso fue todo.